El resentimiento surge de un profundo sentimiento de impotencia, enojo, desencanto y amargura ante personas o situaciones que nos han lastimado de forma reiterada. La familia es un espacio donde pueden surgir diversos enconos por conflictos no resueltos, secretos, dinámicas poco saludables, abandonos o episodios de violencia. Las y los adolescentes empiezan a ser más conscientes de ciertas actitudes de sus padres y además atraviesan una etapa de cambios físicos y emocionales, por lo que pueden guardar resentimientos que impactan negativamente su vida cotidiana y relaciones a futuro. ¿Qué tipo de resentimientos suelen generarse dentro del núcleo familiar? ¿Qué tipo de actitudes despiertan este sentimiento en adolescentes y jóvenes? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para no seguir alimentando molestias en nuestros hijos? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Hablaremos del resentimiento, de cómo abordarlo con los hijos adolescentes y la importancia de la comunicación en la familia. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en un martes más de Familia en Diálogos en Confianza. ¿Cómo manejar el resentimiento de mis hijos? Es nuestro tema. Tiene que ver, por supuesto, con violencia, tiene que ver con maltrato, porque podemos acumular ese enojo, ese rencor en nuestro corazón, en nuestra alma, si hay una persona que abusó de nosotros en este sentido, con cualquiera de las violencias que puedan presentarse. Queremos escucharlas, queremos escucharlos, felicitarlos porque ya están de vacaciones. Qué bueno que estén en casa, que puedan sintonizar nuestro programa de diálogos para hablar del resentimiento de mis hijos. ¿Cómo manejarlo? ¿Lo han podido manejar hasta ahora? ¿Tienen algo que compartir con nosotros? ¿No saben qué hacer? ¿Tienen hijos adolescentes que además de la rebeldía sienten que hay enojo hacia ustedes? ¿Es enojo, es resentimiento, es odio? ¿Cómo distinguimos todos este tipo de emociones? Estamos aquí para ayudarlas, para ayudarlos y bueno, pendiente de su comunicación desde hace ya un ratito en las redes, pues aquí está con nosotros, siempre pendiente, Azucena. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, buen día. Sí, ya estamos aquí todos listos, reunidos, empezando a hablar de este tema tan importante porque en todas las familias se da un poco o un mucho de resentimiento y justo hoy se va a hablar de este tema, qué es, cómo se maneja, cómo se presenta en los jóvenes. Así es que ya estamos completamente en vivo en Facebook Live y en YouTube Live. Así es que ahí ustedes escríbanos todas sus preguntas que le vayan surgiendo durante el programa y también compártanos sus experiencias, cómo han vivido ciertos resentimientos en su familia y sobre todo si los han podido arreglar, cómo lo lograron. Y también si está en su casa viéndonos a través de la pantalla de su televisor, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 40 00 y ahí también le van a tomar todos sus comentarios, todas sus preguntas, todo lo que nos quiera compartir en este panel, Lupita. Claro, ya estamos en la aplicación 11 más, también bájenla, seguramente seguidores de Diálogos ya la tienen, ahí se queda este programa y todos los del 11 para que los puedan ver las veces que necesiten en nuestro panel. Javier Gómez Toledo, psicoanalista lacaniano con maestría en psicoanálisis y especialista en niños y adolescentes, doctorando en psicoanálisis por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. La maestra Arely Hernández, terapeuta cognitivo-conductual, especialista en familia, pareja y adultos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lupita. Muy bien y emocionada de hablar de este tema. Gracias. Manuel Acevedo Garrido, doctor en psicoanálisis, maestro en psicoterapia familiar sistémica y maestro en psicoterapia psicoanalítica. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Lupita, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Azu, muchas gracias. Y un tema interesantísimo, necesario. Claro. Para las familias, para las personas, todo mundo tenemos dolores, todo mundo tenemos enojos, todo mundo tenemos experiencias adversas en la vida, pero es importante saberlas manejar, saberlas experimentar y poderlas digerir. Permitirnos, sacudirnos de aquello que no nos ayuda a poder vivir. El mundo es tan complicado que de verdad a veces nosotros tenemos en la palma de la mano la solución a muchos problemas. La pandemia nos enseñó que había que valorar muchas cosas que sí valen la pena y las que no, dejarlas a un lado. Y creo que el resentimiento es algo que no nos ayuda, que no nos
hace sentirnos bien porque te va carcomiendo el alma, las emociones, tu día a día no es igual. Y vamos a ver cómo nuestros especialistas nos ayudan, empezando para saber si lo que estoy sintiendo es o no un resentimiento, o es un enojo, o es odio. ¿Qué es? ¿Qué es el resentimiento? Bueno, el resentimiento como tal es volver a sentir. Volver a sentir. Volver a sentir, volver a experimentar algo que ya fue, que ya pasó, ¿no? Es traer al pasado en el presente, quedarme atorado en el pasado. Hace ratito mencionábamos, bueno, en redes sociales mencionábamos que justamente es el resentimiento y después viene el rencor, ¿no? Como dato curioso es, el rencor viene porque es el resentimiento que se hace añejo, que se hace rancio, por eso es rencor por rancio. Cuando no lo trabajamos, estas experiencias adversas que todos los niños tienen, que todos los adultos tienen y que todos hasta en la vejez lo tienen, se van encapsulando adentro, se van reprimiendo adentro, y lo que tenemos que hacer es aprender a poderlo soltar, pero no es tan fácil soltarlo, ¿no? Es primero hablarlo, comunicarlo. Y por eso es la función de los padres, poderme sentar con mi hijo, poderme sentar con mi hija para experimentar qué es lo que está sintiendo, por mínimo que sea, ¿no? Si para mí como visión como adulto es algo menor, no quiere decir que lo sea como tal para mi hijo. Para mi hijo quizás es muy, muy fuerte, ¿no? Para mi hijo es muy doloroso que le roben su lápiz que le regaló el tío en la escuela, ¿no? Y es muy doloroso, y para él, para su mundo, es terrible. Entonces, poderlo sentar y decirle, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Y poder ver qué es lo que estás sintiendo. Y eso se va fomentando, ¿no? Lo que decía Freud, infancia es destino como tal. Desde la infancia poderlo abordar para que en la adultez ya sabemos para dónde vamos, ¿no? O sea, ya sé que en alguna experiencia amorosa fallida voy a sentirme resentido, a lo mejor en un momento con mi pareja, qué es lo que le corresponde a mi pareja, qué es lo que me corresponde a mí para poderlo abordar, ¿no? También mencionábamos el tema del perdón, por ejemplo, ¿no? ¿El perdón viene hacia el otro, es un regalo hacia el otro o es un regalo hacia mí? ¿No? Y desde ahí viene la parte de la importancia de abordar los resentimientos. El resentimiento, volver a sentir qué sentimiento, cómo surge el resentimiento, de dónde viene. Sí, bueno, realmente tiene que ver, o sea, con un momento en donde algo de algún afecto displacentero habitualmente reincide y se repite a lo largo del tiempo de manera reiterada, causando un sufrimiento en uno mismo, porque es algo que no, podríamos decirlo así, como que no sale de uno, ¿no? Está como encapsulado, está detenido. Tú decías hace ratito, nos detiene en la vida. Yo creo que de alguna manera es cierto, es decir, algo se interrumpe, puede seguir el tiempo cronológico, pero hay otro tiempo que no puede pasar y no puede promoverse a otra cosa. Habitualmente con afectos displacenteros decía, por ejemplo, que no son malos, eso hay que decirlo, o sea, claro, sentir enojo no es algo que no debamos de sentir, o sea, lo sentimos todos, pero la cuestión es que hace ratito en redes lo que comentaba es, los afectos son tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera uno puede tener un pico de enojo, puede tener un enojo, pero ese enojo eventualmente va a ceder o se va a transformar probablemente en otra cosa, con apoyo de, bueno, una resignificación, una reinterpretación de una situación, una revaloración del juicio que uno hizo en determinado momento por el impulso de lo que se sintió. Y después eso, bueno, a lo mejor permite que uno pueda seguir, e incluso en un vínculo, se pueda seguir manteniendo una relación estable, cordial, amorosa, afectuosa. Sin embargo, en el resentimiento, muchas veces lo que uno ve es que ese afecto que me causa malestar no me puede dejar, ¿no? O sea, no lo puedo dejar y no me puede dejar, ¿no? Es una cuestión ahí como muy dual, donde uno está gozosamente regodeándose en algo que no sale de uno y tampoco, aunque la fantasía sea dañar al otro o vengarse del otro, en realidad a veces no pasa a un acto, es decir, no pasa a un comportamiento hacia el otro, sino simplemente es uno el que lo tiene acumulado y al que le está afectando y dañando. Y lo interesante, a propósito de esto que me parece muy interesante lo que decía de lo dañejo, del rencor, también etimológicamente rencor es interesante, porque cuando uno está en el tiempo del rencor, en el estado del rencor, de la etimología del rencor, la palabra rencor tiene que ver con una queja, tiene que ver con una demanda, ¿no? Entonces, es difícil que un sujeto caiga en cuenta de que cuando está como en un resentimiento, está más enganchado que nunca a alguien, ¿no? O sea, normalmente lo que uno dice es, estoy enojadísimo y lo odio o lo detesto a esta persona, ya no la quiero volver a ver en mi vida, y no puede dejar de decirlo, pero no se da uno cuenta de que no puede dejar de hablar de ese sujeto del que uno supuestamente nada quiere saber.
Y al mismo tiempo uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la demanda que inconscientemente estoy haciéndole a esa persona? ¿Qué es lo que estoy esperando y que a lo mejor me siento frustrado porque no me fue dado, ¿no? De alguna manera y merecía que lo recibiera, etcétera. Pero es una posición como muy interesante, porque pareciera que hay gente que puede enorgullecerse, ¿no? Sentir hasta orgullo de ser como muy tajante y muy dura, ¿no? En su carácter, cuando en realidad pues, tiene que ver con una posición demandante al otro. Es decir, hay algo que se le está demandando y que probablemente al no sentir que está siendo dado, entonces uno reacciona con ese enojo reiterativo que no encuentra fin, ¿no? Que puede ser interminable. Claro. Aquí, como complementando un poco esta parte, por supuesto que hay mucho interés en el momento en el que formamos un resentimiento o cuando se vuelve rencor, porque esas emociones displacenteras vienen de algo importante, de alguien significativo para nosotros. Si no, no se formaría tanto esta sensación o este resentimiento. Cuando esas sensaciones, esa desvalidación, todo esto viene a partir de figuras que quizás en la niñez o en la adolescencia son las figuras que se supone te tienen que cuidar, validar, proteger y enseñar, que serían quizás los padres o tu cuidador primario, pues viene esta confusión en donde, ¿por qué tú que te tenía asociado como alguien que me iba a dar todo esto placentero, me fallas, me haces sentir mal? Entonces empiezo a crear este rencor en donde primero quizás viene esta etapa evitativa donde no te quiero ver, quizás estoy primero decepcionado, todo esto, pero cuando se vuelve repetitivo y empiezas a asociar esas emociones a esta persona o a esta figura, empieza a convertirse ya en una relación donde, ya no nada más te quiero evitar, sino que también ya quiero que tú sientas lo que yo estoy sintiendo, ya quiero que tú empatices, por así decirlo, con lo que tú me provocaste a mí, un poco lo que hablan del transferir estas emociones, del que tú sientas lo que sentí, pero porque al final son relaciones significativas y no es alguien que no te interesa, no es alguien que puedes solo soltar. Por eso es que cuando creces o cuando lo llevas por tanto tiempo, se vuelve tan difícil el soltarlo o el no hacer caso a las situaciones como tal. Bien, vamos a escuchar a Linda Martín, psicoterapeuta familiar, nos habla sobre el resentimiento, cómo surge, para entender más cuál es el daño que nos provoca a las personas el tener este tipo de emociones que una y otra vez estamos dándole y alimentándola. Vamos a escucharla. El resentimiento es una emoción compleja que suele surgir a partir de la experiencia, la percepción de haber vivido una ofensa o una injusticia. Casi siempre es la sensación de merecer algo que no hemos recibido. Y entonces el asunto es que el resentimiento es esta falta de habilidad para poderlo resolver o procesar y se repite y se repite. De hecho, surge la palabra de latín sentir, miento. Entonces, el es algo que se repite, sentir es la sensación, lo que sentimos, y el miento es el medio. Es decir, en lugar de resolver mi problema, voy a estar constantemente repitiendo la situación o la sensación de haber sido lastimada o ofendida. La diferencia entre el resentimiento, el enojo y la frustración es que el resentimiento es una sensación, una emoción compleja, insisto, que va a durar en el tiempo. El enojo es algo que surge una situación, prende la chispa, enciende el bosque y se apaga el bosque, ¿no? La frustración es una sensación de haber tenido una expectativa muy grande de que vamos a recibir algo y no se da, pero se queda ahí, o sea, me quedo frustrada, pero puedo resolverlo un poco más fácil. Insisto, el resentimiento es algo que va a durar y se va a estar repitiendo, ya sea a través del tema de volverme a encontrar con las personas que siento que me hicieron el daño o bien con situaciones que se parecen. Bueno, lo más común en la adolescencia específicamente es que se niega algo a lo que los chavos sentían que merecían tener derecho. O sea, o me niegan un privilegio, o me niegan el apoyo, o me niegan la presencia, o me quitan algo que yo creo merecer. Muchas veces tiene que ver el resentimiento con el tema de los hermanos, de la relación con hermanos, porque a otros sí se lo das, pero a mí no. Pero también tiene que ver con los papás a veces nos frustran, no dándonos todo lo que sentimos merecer, ¿no? Generalmente el resentimiento tiene de base la sensación de injusticia. Hicimos todo lo que podíamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no recibimos lo que merecíamos.
Muchas gracias a la psicoterapeuta Linda Martín por esta primera entrevista. Más adelante vamos a tener una segunda parte de esta entrevista y esta explicación que ella nos da. Y mientras tanto les quiero compartir ya comentarios, mensajes y preguntas que están llegando de la audiencia. Nos dice, por ejemplo, Raúl García: buen día, soy psicólogo clínico, en mis tiempos libres les veo. Muchas gracias por eso. También nos dice, y les recomiendo a mis pacientes verles. En lugar de ver otros programas huecos, prefiero recomendar que vean Diálogos en Confianza. Pues muchas gracias por esa recomendación y justamente esa es la plática en familia, que todos puedan llevarse un poquito de soluciones en su vida familiar todos los martes. También nos dice por acá Guadalupe Castillo, ¿me pueden ayudar a entender qué es el resentimiento? A entenderlo más, porque para mí es lo mismo que el rencor, pero sí es lo mismo, o cómo sanar el resentimiento, sobre todo con un padre. ¿Cómo se llama? ¿Dices? Ella es Guadalupe Castillo, tu tocaya. Vamos a comentarle el resentimiento. Y mira, qué buen ejemplo, porque ella nos ayuda justamente a ubicar en nuestro tema cómo manejar el resentimiento de mis hijos. Ojo, papás, están detectando que en sus hijos hay resentimiento a partir de lo que nos están compartiendo. Y Guadalupe nos dice, el resentimiento hacia mi padre. Nos decías, es una figura importante para nosotros, donde se puede gestar y donde podemos empezar a detonar este tipo de emoción. ¿Qué le decimos a Guadalupe? Para empezar, le mandamos saludos y sobre todo es qué difícil, qué complicado y qué doloroso tener resentimientos con los padres, pero sobre todo más doloroso aún, hace ratito mencionaban el tema de la fantasía, ¿no? Tema de todo esto, qué doloroso es ver que mi papá no es superhéroe, que es doloroso ver que así como hay idealización de las figuras, también hay devaluación, y sobre todo empezar a ver que mi papá no es ni Dios ni demonio, es una persona, y es una persona que comete errores, y es una persona que tiene cosas malas, tiene cosas buenas, ¿no? Y empezarla a ver desde la óptica de la realidad, ¿no? Y es dificilísimo poder ver a mi papá desde la óptica de la realidad. No sé, sin meterme al caso que no nos comentó Lupita ni nada, pero si yo veo que mi papá, y lo tengo como idealizado a mi papá, y es el hombre perfecto mi papá, y así, pero de repente veo que le da dinero al policía para que lo deje ir, que de repente veo que hace cosas que baja aplicaciones para no pagar el servicio de cable, por ejemplo, ¿no? Híjole, pero entonces no checa la imagen que yo tenía de mi papá con la imagen que estoy viendo, ¿no? Ese es en un caso. En otro caso extremo también es cómo le hago para perdonar a mi papá que sufrí yo un abuso de él, ¿no? ¿Cómo le hago para perdonar a mi papá que golpeaba a mi mamá? ¿Cómo le hago para mi papá que le era infiel a mi papá? Y es ahí donde empezamos a ver el tema del perdón. El perdón no es un regalo a tu papá, ¿no? El perdón no es un regalo a él, ¿no? El trabajar el resentimiento con tu papá no es porque él se lo merezca inclusive, ¿no? Es para ti, ¿no? Sartre mencionaba que el resentimiento y el rencor pesan y hay que irse livianos de esta vida, ¿no? Entonces, el perdón que tú le puedes hacer a la persona que tú quieras, ¿no? Por el daño que te hizo, no es que se lo merezca, no es porque él lo va a tener, es porque tú te vas a hacer más liviano, ¿no? Claro. Es decir, lo que tú me hiciste no tenía yo la culpa, lo que tú me hiciste es algo de ti, ¿no? Por lo tanto te lo dejo a ti. Si tú quieres resolverlo, es tu tema, ¿no? Yo sí quiero resolver esto porque sí me está afectando, yo sí quiero resolver esto porque sí me está pesando, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene la resolución de los resentimientos. Mencionábamos otra cosa, por ejemplo, esto es del papá. ¿Qué pasa cuando un hijo que tiene 6 años y de repente llega un hermanito nuevo, ¿no? Pues yo era el hijo único, yo recibía todas las atenciones de ustedes, ¿no? Claro. Hace ratito mencionaban el tema de la venganza, por ejemplo. Es natural que tengas estos sentimientos de venganza. Sin embargo, algo que sí debemos de tomar en cuenta es que provocar daño, causar daño, nunca va a reparar el daño que yo recibí, ¿no? Por lo tanto a ver, hijo, sí viene un hermanito nuevo tuyo. Ya la atención que teníamos contigo también la vamos a tener con él.
No quiere decir que te dejemos de querer. No quiere decir que me importa más mi hijo menor. Simplemente es un compañero tuyo, que es tu hermano, ¿no? Y te amo a ti como amo a mi nuevo hijo, ¿no? Entonces ahí se empieza a tener, ¿no? Y entonces tener la apertura que el niño diga, sí, estoy enojado porque venga mi hermano, ¿no? Sí, estoy enojado porque entonces en mi cumpleaños pues ya no va a ser lo mismo. Sí, sí va a ser lo mismo porque es tu cumpleaños, ¿no? Sí, sí te va a querer igual porque es tu cumpleaños. Pero es que ya no me tratas como antes. No, hijo, porque tú ya puedes ir al baño solo. Tu hermanito no. Es más, acompáñame, vente, acompáñame, ¿no? No te va a poner a que cambies los pañales, pero sí tráemelo, ¿no? Sí tráeme esto, tráeme lo otro. Y entonces el niño no se siente excluido, se siente parte de la nueva dinámica, ¿no? Y es lo que pasa en la familia y en el mundo, ¿no? La familia es un sistema que se tiene que ir acoplando conforme va pasando la vida como tal. Claro, hay que aprender a escuchar y hablar. Claro. Algo en el caso de Guadalupe no se habló. Esperamos haberte ayudado. Sí, otro comentario también nos dicen por acá, Yoli, mi niña tiene 9 años y de todo se enoja, no sé por qué. Me dijo una psicóloga que le iba a llevar a mi hija con ella y me dijo que primero me quería ver a mí. Sí. Ella nos comenta esto, no sé si quieran. Sí, bueno, creo que, o sea, el hecho de que uno como terapeuta, como psicoanalista, como clínico, vea a los padres siempre, en el caso de los niños, hay quien no lo hace, pero creo que es muy necesario y recomendable, porque finalmente, digamos, el niño puede venir al lugar de un síntoma, por ejemplo, ¿no? En la pareja parental, por ejemplo, ¿no? Entonces, que una niña esté enojada, pues habla de algo, ¿de qué? No sabemos, pero la manifestación de eso, cuando un niño, nosotros adultos creemos que podemos con palabras medio poner a palabrar lo que sentimos, pero el niño a veces es difícil, ¿no? O sea, hay niños que están a lo mejor muy irritados, hay niños que están muy enojados, hay niños que están pegando en la escuela, hay niños que están, ¿no? manifestando de distinta manera. Entonces, bueno, uno como terapeuta invita a los padres a hablar para escuchar la historia de ese hijo, de esa hija, un poco conocer, pues de alguna manera el deseo que está puesto en esa niña, ¿no? Cómo fue concebida, su entorno familiar, es decir, sí es importante como acudir y hablar para que dé elementos, no es que con eso se va a saber qué le pasa a la niña, porque para eso hay que escuchar a la niña, o sea, los niños tienen voz, los niños tienen una voz, y a la niña habrá que escucharla y probablemente algo en el juego, en lo que se haga, a veces se trabaja con modelados, con dibujos, distintas maneras, sale a lo mejor lo que la niña pudiera estar experimentando y por qué estuviera tan enojada, ¿no? Ahora, creo que lo bueno, lo interesante de esta pregunta es que primero haya una pregunta de un padre para poder primero ubicar que esa niña está enojada y que uno pueda decir, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿qué tengo yo que ver con ese enojo, a lo mejor o no, de lo que le está pasando a mi hija, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor de mi vida o de su vida en este momento? Comentaban hace rato la experiencia de un hermano. ¿Qué está sucediendo alrededor que de alguna manera pudiera estar como desencadenando en ella una actitud reiterada de irritabilidad o enojo? ¿Es hacia ella? ¿Es hacia los niños? ¿Es hacia ella misma? ¿Es hacia un hermano? O sea, un poquito ubicar ciertas cosas, pero bueno, qué bueno que lo está atendiendo. Claro, y lo importante también es que en el momento en que no sabes tú qué hacer y te está preocupando esa actitud, esa reacción del hijo, enojo, sentimiento, odio, que no sabes de qué se trata, pues ayúdenme, ¿no? ¿A quién me puede ayudar? ¿A quién le puedo llamar? Hay especialistas que te pueden ayudar y no necesariamente pues tienes que ir a pagar una consulta. Hay instituciones gratuitas que brindan todo este tipo de apoyo y a lo largo del programa las vamos a ir poniendo para que si tienen dudas y dicen yo ya no puedo con este caso de mi hijo, no sé si es odio, si es resentimiento, si es enojo, qué lo provoca, pues saber que hay especialistas que los pueden ayudar. Así es. Y tenemos más comentarios. El Ramírez nos comparte. Es muy importante saber cómo manejar el resentimiento de los hijos y aún más importante cómo manejar el resentimiento hacia los padres, porque la familia es la base más importante y a veces es donde más daño se recibe. Pues justo vamos a estar hablando en el programa de todo esto y nos comentan también, desde mi experiencia, tuve un problema con uno de mis hermanos por temas de dinero y es la fecha que no nos hablamos. Mi mamá estuvo a favor de él y para evitar problemas mejor me alejé de ellos. Se van a retomar todos estos comentarios y queremos invitarle a que veamos un sondeo. Se preguntó en redes sociales en días anteriores, ¿crees que tus hijos tienen algún resentimiento? Y esto fue parte de lo que nos contestaron. Vamos a ver.
Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿crees que tus hijos tienen algún resentimiento? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Guadalupe Torres González: las heridas de la infancia las traemos todos. A mi Sol: sí, definitivamente. Después de 28 años, aún me recuerdan lo mal que las traté de pequeñas. Yo estaba frustrada y al darme cuenta, acudí a terapia. Angélica Sánchez: no. Desacuerdos, sí, pero como tal un resentimiento, no. Aún son pequeños y hasta ahora hemos sabido manejar la tan temida adolescencia. María Estela Molina Guido: sí, creo que por más que uno se esfuerza, siempre se quedan con algo que uno no hizo o hizo, pero no les gustó. Al final, solo espero que un día me entiendan. Saraí Flores: yo tengo varios hacia mis padres. Aunque se separaron hace 12 años, muchas cosas aún siguen doliendo o rondando mi cabeza. Hablarlo o el mínimo intento de hacerlo siempre causa un caos porque soy exagerada. Ma Araceli Escareño J: no lo sé, pero si así fuera, en mi defensa puedo decir que traté de ser la mejor madre, haciendo lo mejor que pude para hacerlos fuertes e independientes, para que pudieran valerse por sí solos. Claudia Hernández: sí, mis 2 hijos. Fui madre muy joven y bastante desordenada. Cometí muchos errores y creo que a sus 30 aún no me los perdonan, especialmente el mayor, que es el varón. Magda Mendoza: sí, creo que como padres tomamos decisiones que ellos no entienden y al no poder cambiarlas, se convierten en resentimiento. Karina Hernández Hernández: sí, creo que todos o la mayoría tenemos algún resentimiento hacia nuestros padres, pero no lo entendemos hasta que nos convertimos en padres. Karina Ruelas: sí, definitivamente. Me equivoqué como mamá. Creí que dar una nalgada a tiempo era correcto y ahora sé que es un buen chico, pero su personalidad no es gracias a la nalgada. Lo amo y él lo sabe, pero si le hubiera dado una crianza más respetuosa, habría ayudado a su autoestima. No sé si se estén preguntando alguna de las respuestas. Me equivoqué como mamá, ¿qué hice mal? ¿Por qué no puedo relacionarme bien con mis hijos? ¿Por qué este es más rebelde que este? ¿Por qué este es más contestón? O sea, el resentimiento en los adolescentes, si hablamos ya de adolescentes, ¿cómo se puede manifestar? Porque puedes pensar que todos tus hijos están muy tranquilos, pero no, hay uno en particular que es el que te causa mayor inquietud, te provoca esos dolores de cabeza, dices, ya no sé qué hacer con él, pero ¿cómo puedo detectar si hay resentimiento en ese joven, en esa joven? Pues, por ejemplo, hay mucha comparación con respecto a, es que ¿por qué con mi hermano? ¿Por qué con mi primo? ¿Por qué cuando vienen mis amigos eres así? ¿Por qué conmigo no? ¿El que siempre respinga? Exactamente. Ese lleno de porqués, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué eres así? Dirigidos a tu conducta, a lo que sientes, a lo que piensas. Y justamente es cuando empiezan a evitar, lo comentábamos hace rato. Primero es evito hacerte caso, evito obedecerte, porque ya me provocas esa sensación de no justicia con respecto a cómo te comportas con otros, a cómo te comportas conmigo. Y esto viene a partir del dichoso, nadie nos enseña a ser padres, pero tenemos que entender que esto también conlleva mucha comunicación, tanto con los hijos, con la crianza, y entender que a pesar de que ya veamos ese resentimiento o ese malestar en nuestro adolescente, tenemos que entender que también se puede trabajar y que no tiene por qué ser permanente, y abrirnos a decir, chin, sí, me equivoqué como padre, sí me equivoqué en ciertas cosas. El abrirse esa parte con los adolescentes o con los niños va a abrirles mucho este panorama de, ok, esta persona o esta idealización que tenía de padres también es capaz de equivocarse, pero no es algo catastrófico. No es algo que vaya a caer esa imagen, muy por el contrario, la puede reforzar en que así como tú admitiste un cambio, yo lo puedo sentir. Tiene etapas el resentimiento, porque hay quien quizá, como tú dices, es el que siempre retoba, se enoja, pero ¿qué hay del que está calladito y nada más está acumulando? Claro. ¿Qué pasa? ¿Tiene etapas ese resentimiento? Sí las hay. Bueno, más que etapas, o sea, hay posiciones diferentes, ¿no? Quizá hay alguien que puede como expresar y en ese enojo que uno reiteradamente le expresa al otro, algo de eso se está drenando, ¿no? Quien está en silencio y callado y viviendo, digamos, silenciosamente su afecto,
puede estar también en una, ¿no? En una remembranza de cosas, porque también algo que tiene que ver con el resentimiento, la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, hay algo, y el olvido, ¿no? O sea, como uno puede decir, bueno, la solución al resentimiento sería olvidar. Borges decía, ¿no? La única venganza, ¿no? El olvido es la única venganza, el único perdón, ¿no? Del que él hablaba. Pero bueno, ahí nos quedamos, ¿te parece? ¿Sí? Pausa, volvemos. Para prevenir sentimientos que interfieran en las relaciones personales y proyectos futuros de nuestros hijos, hay que afrontar las actitudes que manifiestan resentimiento. El resentimiento en los adolescentes surge por diversas razones como falta de comunicación, poca empatía de los padres, violencia o abandono. Soy mamá de 2 adolescentes de 19 y 18 años. Me enteré hace 6 años aproximadamente que la grande había estado siendo abusada por su papá. Yo no me percaté. Ese día para mí fue un día como el día de la noche triste. Estaba lloviendo, yo me enteré en la escuela secundaria porque ella había ingerido bebida alcohólica, y ahí de esa manera, cuando ella estaba en esa alcoholizada, fue cuando pudo decírmelo. No lo escondí, sin embargo tampoco lo grité a los 4 vientos, y le pedí que en ese momento ya no vivía con nosotros, tenía escasos meses de que él se había ido, y pues que se alejara, que no viviera cerca de nosotros, porque yo me iba a sentir acosada y con mucho temor, y que viviera lo más lejos en lo que se tomaba una decisión. Yo no me di cuenta, realmente pensaba que la tenía que proteger de las que estaban afuera, no de los que estaban adentro. No me lo imaginé. Yo sí soy una mamá que trabajó todo el tiempo, y pues los abusos sucedían cuando yo no estaba presente. Yo tengo una hija que tiene resentimiento en contra de mí, que soy su madre, por no cuidarla. Yo veo en sus ojos y en sus acciones cuando a ella le sucede algo en específico, aunque yo no sea la involucrada, se va en contra de mí. Alcanzo a ver que es así como que no me cuidaste cuando me tenías que cuidar, y como que tú eres la responsable, y de las cosas que le suceden me hacen responsable, no directamente a veces, pero sí con sus acciones. Yo creo que mi hija me guarda rencor a mí porque no la protegí, porque no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchas gracias por compartir este testimonio que nos ubica en el tema de las razones del resentimiento. Todas las razones caben, todas las razones son válidas. ¿Cómo podemos ubicar el origen del resentimiento? Aquí hay un claro abuso, violencia, maltrato. Sí, todas las razones son válidas porque vienen desde la experiencia propia, ¿no? O sea, qué terrible, justo hace ratito, ¿no? Lo mencionábamos con el primer comentario de la persona que nos veía. ¿Qué pasa cuando hay un abuso en la familia y no se es dicho, no es hablado, ¿no? Claro que vienen muchos sentimientos y todos son válidos, ¿no? Me parece que actuó perfectamente bien la mamá de decir hasta aquí llegaste, ¿no? O sea, tú te vas y hablar los secretos y develar los secretos, eso habla de espejear a los hijos, ¿no? Y el resentimiento que puede tener la hija es, no me espejeaste, no me viste, no, pero te estoy viendo, ¿no? No, pero aquí estoy, ¿no? Efectivamente no estuve cuando estaba ahí, porque si hubiera estado, no hubiera pasado. Hubiera permitido. No hubiera pasado, pero aquí estoy, ¿no? Hace ratito hablaban justamente de la función de los padres y de las madres, de cuando se equivocan. Híjole, los papás que piensen que van a tener una crianza perfecta a los hijos es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es no quedarnos en el pasado, hablándolo con terapia psicológica, yendo tanto en terapia familiar como terapia individual, decir, esto me dolió, esto sí pasó. No es solamente la percepción que yo tuve, no, esto sí pasó, ¿no? Esto sí dolió. Y hablarlo las veces que sea necesario con mi mamá, que es la que ahorita ya me está espejeando, ¿no? Hablarlo con mi terapeuta, que es lo que me va a escuchar sin juicios,
¿no? Porque a veces tenemos miedo, temor de cuando vamos a terapia psicológica vamos a ser juzgados. Para nada, al contrario, ¿no? Hay varios autores que mencionaban el setting terapéutico es el abrazo que no tuvimos, ¿no? Y tener ese abrazo, ese acompañamiento, ese holding que va a tener la paciente, en este caso que es mujer, es lo que no tuviste. Ok, el pasado ya no lo podemos hacer, ¿no? Ya fue, no podemos hacer nada por ese pasado, pero sí podemos hacer que en el presente ya no afecte tanto, ¿no? Hace rato mencionábamos lo del olvido. Hay cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Hay cosas que no se pueden olvidar, son profundamente dolorosas, ¿no? Estamos hablando de un abuso sexual, pero también un abandono es profundo el dolor, ¿no? No se puede olvidar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que decíamos en el perdón. A ver, aquí no es de que digas vas a perdonar a tu papá por él, no. Vamos a tratar el tema del perdón no para que lo olvides, sino para que en el recuerdo ya no te afecte tanto y no te afecte tanto el presente, ¿no? Es doloroso siempre, ¿no? Como terapeuta recibir historias como esta, ¿no? De decir, Madre Santa, se supone que los padres son los que te van a enseñar y que te van a proteger y te van a cuidar, y resulta lo contrario, resulta una revolución interna profunda, ¿no? Y así el papá fallezca o se vaya a otro país, el tema va a estar allá adentro, ¿no? Porque el daño está hecho, ¿no? Y lo que hay que hacer es reelaborarlo, no es olvidarlo. No es olvidarlo, es reelaborar ese daño, reelaborar la comunicación que puedo tener con mi mamá, de decir, no me escuchaste, no me viste en su momento, pero yo sé que hoy, gracias a la comunicación que estamos teniendo y al trabajo y la reelaboración que tenemos, sí podemos tener una interacción, sí podemos tener una comunicación contigo, mamá, que a lo mejor yo no lo dije, tú no me escuchaste, lo que sea, lo que haya sido, ¿no? Pero hoy sí podemos hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a reelaborar. Sí se puede sanar entonces esta parte tan lastimada, que te quedó marcada la huella, o sea, no nada más fue la hija, dice la mamá, y es muy duro escuchar el resentimiento contra mí. Mi hija tiene resentimiento contra mí por no cuidarla. Ella ya se generó ahí hasta culpa también en la mamá, ¿no? Sí. Bueno, justo creo que, o sea, hace ratito comentábamos, ¿no? O sea, cómo poder salir de este sentimiento, de este resentir algo que tiene que ver con, lo veíamos ahora, le decía, porque no me cuidaste, ¿no? Exacto. Es una demanda, es decir, es la queja de algo que en principio se esperaba o se esperaría de una madre y que tenía que ver con lo que comentábamos también, ¿no? Es decir, ser papá o ser mamá, o sea, llegar a ese rol, digamos, no es un papel como un personaje unívoco que universalmente signifique lo mismo para todos cuando uno lo encarna, ¿no? De alguna forma es una función que uno puede representar en función de también los padres que uno tuvo, de la historia de vida que uno ha podido encarnar y vivir. Entonces, efectivamente no hay una perfectibilidad en la paternidad de ninguna manera, ¿no? Pero hay una demanda que uno hace a los padres esperando que en función de lo que imaginariamente uno cree que un padre o una madre habría de ser o hacer con uno, ¿no? De alguna manera eso, decía hace rato un mensaje, porque no le di o porque si le di de la manera en que no esperaba, porque no fue como lo imaginaba, o sea, siempre va a haber una falta en juego de la que uno va a poder quejarse. Ahora, ¿cómo se sale? Bueno, cuando eventualmente uno a lo mejor puede aceptar que efectivamente pues ese sujeto en ese momento no lo pudo dar, ¿no? No lo pudo hacer, no lo podía o no tenía los recursos. Por ejemplo, en este caso la madre pues dice, yo siempre tuve que trabajar y tenía que trabajar, y en principio dejaba la hija con el padre, que en principio, ¿no? Otra vez, la suposición, es un supuesto que un padre, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? O sea, por eso esta cuestión del juicio es importante, porque no porque alguien llegue a hablarnos de un dolor así y diga es que no puedo perdonar a tal persona porque me hizo tal cosa, uno habría de reprochar ese sentimiento y decirle cómo, pero si es tu padre, ¿cómo no lo vas a perdonar? No, o sea, pues es que justo porque es mi padre me es más difícil perdonarlo, efectivamente, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de decir lo que siente esta mujer, o sea, del lado de quien está resentido, hablamos de esta queja, pero de quien sufre también el resentimiento del otro, está el remordimiento, ¿no? Que también es como otra manera de estar ahí volviendo sobre morderse el dolor que le infringía al otro y a lo mejor sentirme culpable por eso, pero no poder pasar, digamos, a otra cosa en donde uno pueda asumir que de esa culpa, más bien uno pueda decir, bueno, de esto fui responsable, ¿no? No es que fue causa y efecto de lo que hice o omití hacer,
sino que simplemente, bueno, efectivamente es mi hija y me duele que le haya pasado esto, no era lo que yo deseaba, ¿no?, para ella eventualmente, nadie a lo mejor lo desea para una hija o una hija, tampoco lo esperaría de la persona con la que estaba, ¿no? Pero sí es un trabajo de elaboración, de resignificación, de una relectura. O sea, uno puede tener una misma escena en la vida de algo que uno puede ver repetidamente en la escena, algo que me causa un efecto repetidamente, que sería como resentirme. Vuelvo a ver la escena y me vuelvo a enojar, me vuelvo a enojar. Pero si a esa escena yo le miro una forma distinta de poderla interpretar, podríamos decir, me estoy engañando. Bueno, en realidad estamos construyendo una ficción posible para poder hacer mucho más soportable una vida también, ¿no? Es decir, creo que también es importante, y a eso va uno un trabajo terapéutico también, ¿no? A poder como ficcionalizar, bueno, en la historia más allá de los hechos, de lo que uno creyó haber vivido, ¿no?, sino de lo que uno le interpretó también y uno cómo lo sufrió, lo padeció, para poder, bueno, seguir adelante y seguir avanzando. Te preguntaba hace rato si el resentimiento tenía etapas. Este resignificar, ya está el hecho consumado, ya hay un enojo, ya hay un resentimiento, ya hay un odio, ya hay un daño a terceros, ya la madre que descubre, en este caso, que su hija fue violentada también, puede comenzar a tener ese resentimiento hacia el padre, ese enojo, y una y otra vez, como tú dices, repetir esa escena que en el tiempo pues nos va carcomiendo y nos va haciendo sentirnos muy mal. Esta idea, ¿cómo la manejamos? ¿De dónde partimos? Si ya tenemos identificado el hecho, ya sé qué es resentimiento, ya sé que mi hija no me quiere, me odia, no perdona a su papá, ella también está sintiéndose terriblemente mal. De ahí, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Creo que lo primero y lo fundamental es validar ese resentimiento que hay con respecto a lo que sintió, al hecho que fue totalmente agresivo hacia, en este caso, su hija, y validar que está bien que sienta esas emociones, más que esté bien, perdón, que son válidas y que las puede sentir, pero necesita trabajar en cómo las empieza a expresar, en cómo les está afectando en su vida cotidiana, en la parte de lo que es la relación o el vínculo con la madre, qué tanto está afectando también para que pueda relacionarse quizás con parejas o en otros aspectos. Tenemos que entender que en esta parte hay dos trabajos terapéuticos, o al menos a este nivel, que hacer. Por un lado, el de la hija, ese resentimiento que necesita ir trabajando e ir soltando con respecto a todo lo que le pasó. Y justamente retomando un poco la parte del perdón, muchas veces se cree que el perdón es este borrón y cuenta nueva y tengo que empezar a volver a relacionarme con todos de la misma manera. No. Este nuevo perdón, esta nueva relación, este borrón y cuenta nueva va dirigido a que tú pongas las reglas de ese juego, a que, ok, voy a perdonar para dejar de cargar esa mochila tan pesada, pero mi dinámica va a ser diferente. Y quizás voy a responder a través de más límites, voy a responder a través de una comunicación distinta, quizás más asertiva, quizás más pasivo-agresiva, dependiendo de la situación, pero que me sea funcional a mí. A esto a partir de la hija. A partir de la madre sí se tiene que trabajar con respecto a la confianza y esa culpa con respecto a qué voy a hacer. Muchas veces la culpa nos lleva a me castigo. Y si nos quedamos nada más en me castigo por esto, ella tampoco va a poder avanzar. La función de la culpa al final también es ¿qué puedo hacer ahora diferente? ¿En qué sí me puedo concentrar ahorita con respecto a nuestra relación de familia? Claro. Para que realmente sea funcional ahorita y a futuro. Porque si sigo castigándome por ello, en realidad no me va a permitir avanzar. Avanzar hacia ningún lado, porque esto no nada más se queda en la familia. Los adolescentes empiezan a manifestar ciertas conductas que también pueden llegar a ser muy preocupantes fuera del contexto de la familia. Ya no nada más expreso mi resentimiento hacia el otro, que en este caso puede ser la madre o el padre, sino mi conducta fuera de este círculo de los principales personajes que motivaron mi resentimiento se expande. ¿De qué manera lo pueden también manifestar fuera de? Sobre todo antes de responderla, lo principal en la reelaboración, ¿no?, es cuando hay un tema de abuso, ¿no?, que es lo del testimonio. Para empezar, transgredieron tu cuerpo, transgredieron tus límites, transgredieron a tu persona, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reelaborar esa parte, volverla a elaborar, en la cual tú puedas volver a tener ese control que se te fue arrebatado, poder tener otra vez los límites que se te fueron arrebatados, se te fueron transgredidos, y a través de eso vas a poder reincorporar un nuevo vínculo ahora con tu mamá, ¿no?
En ese momento no estabas, en ese momento pasó lo que pasó, que no tenía que haber pasado, pero ya pasó. En el momento en el que yo me sigo en el remordimiento, ¿no? que mencionaban del remordimiento, es rumear, ¿no? Es volver a morder ese dolor, volver a morder ese dolor, es lo que me pasó. Ya me pasó el dolor, ya me pasó el evento, pero con ese resentimiento, con ese remordimiento, lo sigo pasando. Entonces, es traer cuestiones del pasado en mi presente constante. Entonces, tenemos esa reelaboración de poder decir, ya me pasó, no me tuvo que haber pasado, no tenía por qué haberme pasado ni a mí, ni a ningún hijo, ni a ninguna hija, ¿no? Pero ahora puedo tener mi nuevo control de mi persona y nueva elaboración de mis vínculos. ¿Cuándo terminamos de tener resentimientos? Nunca, ¿no? Porque en la niñez tienen temas de la niñez completamente válidos. En la adolescencia tenemos temas en la adolescencia completamente válidos, ¿no? Pero en la vejez también, ¿no? ¿Cuándo uno termina de tener resentimientos? Cuando deja de tener interacción con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, cuando conviven, no sé, en una casa el abuelito, los hijos y los nietos, ¿no? El abuelito va a tener resentimiento de que sus amigos ya no están. Va a tener dolores de que sus amigos ya no están. Va a tener dolores de que a lo mejor se acostumbró a trabajar toda su vida y hoy ya no puede trabajar. Entonces tiene esto atorado. Tenemos en el sistema de familia, tenemos la comunicación en el cual es comprender que el abuelito está enojado porque ya no puede trabajar, ¿no? Comprender al adolescente que lo dejó su novio, que lo dejó su novia, y para él es la catástrofe porque efectivamente para la realidad del adolescente lo es. Y lo primordial que tenemos que hacer es sentarnos a validar lo que le pasa a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi pareja, validar lo que está sintiendo y poderlo trabajar, poderlo comunicar. Bien, tenemos otro testimonio, lo escuchamos y regresamos también para darle salida a sus dudas y a sus inquietudes en las redes. Tengo una hija que me guardaba resentimiento porque yo fui una madre maltratadora, física y emocionalmente. El maltrato fue desde muy pequeñita, porque yo siempre he tenido mi problema de la neurosis. Sobre todo, no podía controlar mis estados emocionales, a veces de ira, a veces de depresión, y pues desgraciadamente me desahogaba con mis hijos. Era de gritarle, de ofenderla, de humillarla, de golpearla. Más o menos fueron 20 años en los cuales yo maltraté a mis hijos. Yo me daba cuenta de cómo ella estaba resentida conmigo porque casi no hablaba conmigo. Su conducta o su manera de expresar su malestar hacia mí era como tuvo bulimia y anorexia, hacía berrinches, no quería participar en la casa, se enojaba, azotaba la puerta, rompía mis trastes. O sea, tenía actitudes agresivas que sabía de antemano que a mí me molestaban mucho. O sea, como era una manera de desahogar de todo lo que yo le había hecho. Actualmente mi hija con la que vivo tiene 30 años. A través de la asistencia a las sesiones y el estudio y aplicación de la literatura del grupo de Neuróticos Anónimos Asociación Civil, fui aprendiendo a aceptar a mi hija tal como es, a reconocer que soy yo la que estaba enferma, que ella no tenía la culpa de mi enfermedad ni de nada. Yo maltraté a mi hija desde bebé hasta como los 20 años. Actualmente mi hija tiene 30 años y nos llevamos muy bien como madre e hija. Pues que el día de hoy le puedo expresar que la quiero porque sinceramente la abrazo todos los días, le demuestro mi cariño porque antes no podía hacerlo y gracias a la práctica del programa
también eso aprendí, a demostrarle que la quiero muchísimo. Gracias por compartir con nosotros estos testimonios. Se suman a las dudas y a las inquietudes que tienen también en redes sociales. ¿Cómo vive un adolescente resentido? Porque aquí escuchábamos el testimonio anónimo de que su hija, maltratada por ella, responsabilizando a su neurosis, tenía bulimia, tenía anorexia. Sí hay un efecto físico en la salud de las personas que tienen resentimiento. ¿Cómo se manifiesta? De distintas maneras, según... Sí. Bueno, efectivamente, digo, hay esos estudios que no se atribuyen hasta el cáncer, ¿no? De alguna manera algo del orden del rencor, no es algo que esté propiamente demostrado, ¿no? Pero sí es cierto que somos cuerpo, ¿no? Entonces, eventualmente algo que uno está justo carcomiéndose todo el tiempo, ¿no? Comiéndose a uno mismo, ¿no? Con un dolor que no puede tramitar, pues puede manifestarse a veces también con afectaciones psicosomáticas en el cuerpo. Hablaba de la culpa en relación a un castigo contra uno mismo, ¿no? Como una manera de tramitación o de confirmación de una culpa de lo que se asume que es uno culpable, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente puede haber síntomas diversos, manifestaciones diversas. Ahora, también es cierto que algo que me parece importante decir es, a propósito de esto que resuena todo el tiempo, que tiene que ver con el perdón, ya lo decía, ¿no? O sea, esta cuestión del donar, ¿no? Completamente, el prefijo tiene que ver con lo completo, ¿no? Completamente, y el don es algo que uno tiene, o sea, para dar. Entonces, eso es como también algo a descubrir, o sea, cuando uno está en ese estado de no poder soltar, dicen, ¿no? Es que no puedo soltar, ¿no? No puedo perdonar, es porque hay algo que no se puede dar, es como una posición retentiva también, ¿no? Y en el caso de los adolescentes a lo mejor les va a llevar un tiempo tramitar, a veces dicen los padres, ya me entenderás cuando seas grande, ¿no? O cuando seas padre. Y a veces hay algo de cierto, de verdad, en ese dicho, porque a lo mejor no voy a poder entender propiamente por qué mi padre y mi madre hicieron exactamente lo que ellos hicieron conmigo, o no voy a asumir nunca el lugar de un padre, porque a lo mejor no quiero ser padre o no llego a ser padre. Pero en algún punto de la vida va a haber a lo mejor un momento en donde uno puede tramitar y empatizar con algo de eso, ¿no? Y decir, bueno, pues quizá eso es lo que ellos en ese momento tenían para dar. Y ahí es cuando puede llegar a lo mejor esa posibilidad en uno de otorgar, porque además el perdón es algo que siempre se otorga. O sea, uno cuando pide perdón, el otro me lo otorga. O sea, el otro, digamos, tiene un poder, podríamos verlo así, de tener algo que tiene para donar o no. Y si uno está con el perdón atorado, digámoslo, apretado, no necesariamente para olvidar, como decían, ¿no? Sino para posibilitar, y me parecía muy interesante lo que decía, ¿no? El nuevo vínculo, es decir, lo novedoso de una posibilidad de transformación de un vínculo con alguien, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hablar de que alguien salió del resentimiento en el momento en el que también algo de eso se transformó? Puede ser para ya no continuar más con el vínculo o para continuarlo de otra posible manera. Pero si ya no está la persona a la que quiero perdonar, murió, por ejemplo, ya no hay a quien tenerle resentimiento ni a quien perdonar. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Ahí sigue? Perdura, es decir, nosotros, ¿no? Seguimos extrañando a quien no está, o sea, los afectos, digamos, se ponen, es muy lindo, ¿no? Porque se ponen, los depositamos, los ponemos en el cuerpo del otro, ¿no? Con palabras, con la mirada, ¿no? Lo amamos, lo tocamos y lo podemos. Pero cuando el otro se va, uno lo sigue amando, lo sigue extrañando. O lo sigue odiando si eventualmente, efectivamente, no hay un trabajo para poderlo dejar ir. O sea, a veces estar enojado, como decía hace rato, con alguien puede ser una manera de retener al otro, de alguna manera, y de mantenerse sometido a ese otro a partir de un vínculo que cada uno tuvo y construyó a lo largo de la vida. Entonces, no que se muera alguien significa que el afecto por ese alguien se va a difuminar en el viento, tanto para bien como para mal. Eso se va a tener que elaborar. De hecho, les quisiera compartir, un anónimo nos llegó, dice, mamá nos dejó por un tipo siendo chico, siendo que mis hermanos y yo le guardamos rencor. Papá nos enseñó a respetar y amar a mi madre a pesar de todo y así lo hicimos. Cuando papá murió, ese resentimiento salió y mis hermanos no tratan a mi madre porque les duele lo que nos hizo de pequeños. El rencor solo estaba dormido. Pues sí, sobre todo hablábamos de los vínculos. ¿Te parece si respondemos claro. Después de la pausa? Regresamos. Fomentar la comunicación y valorar los sentimientos de nuestros hijos forma parte de reconocer las problemáticas que viven para corregir acciones y evitar resentimientos futuros.
Seguimos en Diálogos en Confianza con el tema de hoy, martes de familia, el resentimiento de mis hijos. Y muchas gracias a la audiencia porque está muy atenta del tema y sobre todo porque están llamando y comentando muchísimo. Claro. Queremos leer casi todos los comentarios y digo casi porque de verdad son demasiados, pero vamos a empezar y con respuestas rápidas los especialistas nos van a ayudar a que ustedes se lleven un poquito de respuestas que están haciendo muchas preguntas. Casi todas son anónimas, pero algunas no. Luis nos dice, si tratas a tus hijos con respeto y con amor, los hijos no deberían de tener ningún resentimiento hacia los padres. Siempre se les debe hablar con cariño y respeto a los hijos. Juan Francisco Meso nos dice, el resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. Es importante esforzarse para evitarlo. Muchas gracias. Y aquí comienzan las preguntas. Todas son anónimas. Les voy a leer varias porque van a la misma pregunta. ¿Qué terapia recomiendan para atender el resentimiento de los hijos? De Veracruz nos dicen, yo tengo una hija y creo que tiene un resentimiento contra mí porque ella me dice que no fui un papá permisivo, que no le daba permisos a tener amigos. Yo le quiero decir que no fue así y quiero encontrar la manera de cómo explicarlo o cómo acercarme a ella, qué puedo hacer. En el mismo tenor de pregunta nos dicen, mi esposo y yo vivimos una infidelidad por parte de él. Esta situación provocó que mis hijos tengan mucho resentimiento hacia su padre. ¿Cómo puedo manejar la situación con mis hijos para que ya no tenga ese sentimiento? Y en el mismo tenor de pregunta, desde Morelos nos dicen, ¿hay algún tipo de terapia familiar para poder tratar el resentimiento de los hijos a los papás? Yo me estoy enterando que me tienen resentimiento y quiero saber qué pasó o qué fue lo que sucedió. ¿Alguna recomendación, por favor? Bueno, opciones de terapia hay muchas, ¿no? Yo soy fiel creyente de que la mejor corriente de terapia para ti es la que mejor te va, ¿no? O sea, ninguna es mejor que otra. Hay terapia cognitivo-conductual que es muy buena también, hay la terapia psicoanalítica, hay miles, ¿no? Hay miles. Me parece que realmente es donde tú te sientas cómodo para poder hablar, ¿no? Con una persona formada terapéuticamente hablando, con esa va a ser la mejor opción, ¿no? Claro. Esa es una. La otra es cuando hay un vínculo, ¿no? Pues se va construyendo. No quiere decir que surge de la magia y ya. Y cuando se va construyendo, pues se va teniendo errores normales, lógicos, somos personas, ¿no? Lo valioso de los vínculos, llámese amorosos, llámese filiales, etcétera, familiares, es cuando hay estas rupturas, cuando hay estos rasguños que mencionábamos en el corte, ¿no? Tener la capacidad ambos de poder recuperarlo, y les aseguro perfectamente que si se trabaja en ambos, el vínculo va a ser más fuerte que de antes de la ruptura, ¿no? Cuando estábamos mencionando el tema de los padres, ¿no? El tema de los padres, decir, híjole, tú sientes que yo no fui el papá perfecto porque no te daba permiso. Y el de al lado puede ser, híjole, tú sientes que no fui perfecto porque te di permiso para todo, ¿no? Resguardando la confidencialidad, una paciente me decía, doctor, yo lo que quiero es que mi hija no tenga traumas en la vida. Entonces, ¿qué hago yo como mamá para que no tenga traumas? Le digo, señora, es imposible, ¿no? Claro. Es imposible. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, ¿no? Entonces, el rencor, el resentimiento, los dolores vienen de uno, ¿no? A mí me afectó que no me dieras permiso. Bueno, ¿sabes qué? Pues no te di permiso porque te cuidé, porque era mi forma de decir te protejo, es mi forma de decir no quiero que te pase algo, ¿no? Tengo rencor, tengo resentimiento porque me permitiste todo. Bueno, porque te di libertad, ¿no? Es mi forma de ver que era la libertad, ¿no? En el tema de las parejas exactamente igual. Cuando se logra recuperar ese vínculo es cuando yo ya sé que me duele esto que pasó. Yo ya sé que te duele esto que pasó. Vamos a trabajarlo ambos, tú y yo, para que el día de mañana, cuando veamos estas señales que ya nos pasaron, no caer en el mismo error. ¿Y se puede trabajar sin terapia? Porque si abrimos este canal de comunicación, ya dices, bueno, ok, vamos a hablarlo, a ver, vamos a zanjar nuestras diferencias. Dejemos atrás ese resentimiento. ¿Qué me tienes que decir? Yo te tengo que decir. ¿Se puede trabajar sin la guía de un terapeuta? Bueno, de que se puede, ¿no? Digamos, humanamente lo que importa es que haya alguien que esté ahí para escuchar y con quien se pueda dialogar eventualmente, ¿no? Pero
a veces se requiere de, ni siquiera a lo mejor necesariamente una terapia como tal, ¿no? Sino algún tipo de intervención donde alguien acompañe la posibilidad de que dos personas, una pareja, un hijo, una madre, personas que se están separando, etcétera, ayude a mediatizar para que, porque si hay algo que no estaba funcionando, evidentemente puede ser que tenía que ver con que pues eso no se estaba pudiendo comunicar de la mejor manera. Entonces, pues hay recursos que a lo mejor ellos no necesariamente en ese momento cuentan y que en el intento pues casi siempre acaba siendo fallido y entonces pues vuelven al mismo punto del problema. Entonces, a veces ayuda que un tercero pueda intervenir para mediatizar y dar lugar a la palabra de cada uno, donde haya respeto, donde se pueda escuchar ambas partes, ¿no? Y donde cada uno pueda sentirse reconocido respecto de lo que está sintiendo, ¿no? Para poder de alguna manera encontrar una solución o una especie de acuerdo o una especie de límite a algo que los tiene tomados sin poder encontrar la manera de salir de ahí. Si ¿no? uno quiere y el otro no, mamá quiere zanjar ese resentimiento y el hijo no le interesa escuchar, o al revés, el hijo quiere hablar con la mamá o el papá para zanjar ese resentimiento y no encuentra el eco esperado. Aquí es un poco lo que mencionábamos al inicio, no podemos dejar la responsabilidad de gestionar o sanar la parte personal en la otra persona, porque si justamente la otra persona está en todo su derecho en decir no, entonces vamos dejándolo en cuestión de, ok, si tú no lo trabajas, entonces ¿yo qué hago? Exacto. Pues no van a avanzar, no va a haber un resultado. Entonces ahí es donde necesitamos entender que la parte del perdón, como lo mencionábamos reiteradamente, es algo personal y algo que nosotros vamos a soltar en esa mochila pesada y que nos va a permitir poner un límite con la persona que, ok, no quieres trabajar, aprendo a ponerte un límite, aprendo a, sí, para bien o para mal, reformular ese vínculo y ahora va a ser diferente, quizás más distante, pero me va a permitir a mí sanar y seguir adelante con respecto a esas emociones y que ese resentimiento o ese rencor que ya se creó ya no me afecte en cuestión de estar en una dinámica con esa persona. Perdón, querría agregar nada más para que no se vaya la idea. Creo que también otra manera de poder ubicar cuando algo de este resentimiento se elaboró ya de otra forma, que no, a lo mejor no lo he mencionado, pero que ahorita me resonaba, tiene que ver con la gratitud, ¿no? Es decir, cuando uno logra llegar a un punto en donde eventualmente de una relación o de un vínculo que se puede haber dañado, se puede haber lastimado, se puede haber fracturado, y uno sí puede pasar a otra cosa y no se queda en la herida nada más, y da cuenta de que algo de ese vínculo también a uno lo transformó, a uno lo ayudó a crecer, lo marcó también de maneras no necesariamente negativas y puede agradecer eso, por ejemplo, a los padres, ¿no? Bueno, entonces, pues no todo, ¿no? O sea, no todo está perdido, no todo un padre es el padre, como decíamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se puede equivocar, o sea, este testimonio, esta pregunta de la infidelidad, pienso que es doloroso darse cuenta que un padre es un hombre también, ¿no? Y que un tanto hombre, bueno, hay un ser humano y hay un sujeto ahí y con faltas y con deseos y que, bueno, puede ser doloroso y que la expectativa era como de una ideal de una pareja, no hay infidelidad, etcétera, y la monogamia, lo que uno quiera, pero ese hombre, ese padre es un hombre, entonces eso duele verlo también. Y es más, todavía hay más enseñanza ahí, ¿no? Porque yo como hijo, si veo que hubo una infidelidad de mis padres, y cualquiera de los dos, ¿no? Y que a uno le afectó muchísimo y hubo un dolor, pero tuvieron ambos la capacidad y la madurez de hablarlo, dialogarlo, perdonarlo, y hoy son una pareja, un matrimonio estable, un matrimonio fortalecido, bueno, quiere decir que mis papás tienen la gran capacidad de poderlo dialogar, de poderse perdonar, por lo tanto, ¿no? Esta idealización del amor puede ser recordar, decir, sí, mis papás sí se quieren. Sí, o no se mantiene el matrimonio, y eventualmente uno puede decir, bueno, justo eso propiciaría que si yo eventualmente en una futura relación soy infiel, pues mi vínculo se va a romper, ¿no? Es decir, y es un poco de lo que hablábamos con respecto al adoptar rencores ajenos. Al final la familia es un sistema en donde un movimiento va a provocar movimiento en los otros. Y entonces ahí es donde aprendes a separar que lo que papá le hizo a mamá no lo define como padre, quizás como pareja, como esposo, pero no lo define como el padre que es contigo. Entonces ahí empezamos a separar un poquito esta dinámica. Y entendiendo que las personas, los adolescentes, son inteligentes, también tienen conciencia y aprenden y saben. No es que uno les tenga que estar diciendo todo el tiempo, así tienes que ser. O sea, si ellos captan este mensaje, que tienen la capacidad para hacerlo, en ese momento dicen, yo no voy a repetir esta situación y yo no me voy a sumar a tus rencores con mi abuelita o a tus rencores con mi tía o a tus rencores con tu otra familia. Entonces, confiemos en esa capacidad
que tienen ellos de aprender. Incluso dicen, son nuestros maestros. Y si ellos pueden, entonces es porque también hemos sido una buena guía. Azu, ¿tienes Y justo, tema? ¿qué les podemos decir a estos adolescentes que crecieron y ahora ya son personas mayores, adultos mayores? Están llamando muchísimas personas a comentarnos, muchas gracias por la confianza, que efectivamente ellos recuerdan cómo fue surgiendo y cómo fue creciendo cierto rencor hacia sus padres y ahora preguntan qué pueden hacer. Son todas llamadas anónimas. Por ejemplo, nos dicen: mi mamá siempre nos maltrató con ofensas y humillaciones, se ensañó sobre todo conmigo, siempre le tuve miedo porque era muy agresiva y siempre estaba enojada. Yo tuve anorexia y eso también me lo echaba en cara. Tengo ahora 90 años y le sigo teniendo rencor. ¿Qué puedo hacer? En el mismo tenor nos dicen: no he podido superar el resentimiento hacia mi mamá. Yo fui la mayor de 7 hermanos. Yo sufrí mucho porque mis papás se separaron. Sufrí distinción entre hermanos por parte de mi mamá. Eso y muchas otras cosas más me provocan mucho resentimiento hacia mi mamá. Otra llamada anónima de Cuernavaca: mis padres se separaron cuando tenía 4 años, mi mamá tuvo que trabajar, mi madrina fue quien me cuidó a partir de los 6 años, luego regresé con mi mamá, pero mi padrastro quiso abusar de mí, violentarme. Cuando le dije a mi mamá, no me creyó, así que me salí de la casa, me fui a vivir con mis padrinos por muchísimos años. Eso me afectó mucho emocionalmente y sigo resentida, tengo 71 años. ¿Qué pueden hacer estas personas que a lo largo de la adolescencia no se resolvió? Nunca es tarde para perdonar, ¿no? Nunca es tarde para soltar, nunca es tarde para ir liviano por la vida, como diría Sartre. Claro, tengo resentimiento con mi mamá y a lo mejor ya no vive, ¿no? No, pero yo sí sigo viva, ¿no? Y algo que me puede ayudar es ser validado, que efectivamente fui dañada, que efectivamente fui humillada, que efectivamente no fui vista. Algo que se ha repetido en el programa es esta parte de alcanzar a ver a los hijos, ¿no? Esta capacidad de ser vistos los hijos, esta empatía que debemos de tener con los hijos. Y la empatía no es solamente, justo lo que decíamos hace ratito, ¿no? Lo entenderás cuando seas grande, cuando seas papá. ¿Y qué pasa cuando, lo mencionaba en el ejemplo, ¿no? Si yo no quiero ser papá, entonces nunca lo voy a entender. La empatía va en el hecho de decir, a lo mejor lo entiendas cuando seas grande, pero yo también lo puedo entender porque fui adolescente, ¿no? Y entonces cambia esa dinámica, ¿no? Esta cuestión de con los hijos es, tú a lo mejor no comprendes lo que es un divorcio, pero yo sí comprendo que te hayan abandonado. Entonces ya la dinámica se convierte en espejear lo que mi hijo está sintiendo porque yo ya pasé esa etapa, ¿no? Yo ya pasé el tema de la adolescencia, por lo tanto, tú no sabes lo que va a pasar, pero yo sí ya pasé por ahí. Y hay algo, perdón, que nada más agregaría, o sea, que es también en este ejemplo que decías, decía, es que mi madre siempre estaba enojada, ¿no? No es que va a ayudar a lo mejor a encontrar una explicación como causal, pero sí importa a veces interrogar por qué esa madre estaba tan enojada siempre, ¿no? O sea, qué había también o qué pasó a lo mejor en esa historia de esa madre, cómo fueron con esa madre en tanto hija en algún momento cuando ocupó ese lugar, ¿no? Que evidentemente, bueno, repite, ¿no? Digamos, para buscar olvido también, ¿no? Es decir, y esa relación que se tuvo no es que va a justificar a lo mejor algo que fue padecido, pero sí puede darle como otra relectura a la historia de aquella persona con la cual no me he podido desprender de este resentimiento, por ejemplo. Te pones en los zapatos del otro, ¿no? Me gustaría abordar un poquito qué se puede hacer con estos adolescentes que ahorita sí son adolescentes, qué estrategias se pueden tomar. Y justo tenemos la segunda parte de la entrevista con la psicoterapeuta familiar Linda Martín, y ella aquí nos explica un poco estas estrategias para prevenir el resentimiento en los adolescentes hacia los padres. Vamos a escucharla. El resentimiento en la vida de los chavos, de los jóvenes, adolescentes y jóvenes, el tema es que estamos enojados de una manera prolongada. De hecho, entramos en un círculo donde vivimos la falla, nos enojamos mucho, no se ha resuelto, estamos hiperatentos o hipervigilantes a más situaciones de injusticia, entonces esto va a generar más injusticia o más sensación de enojo y y entonces esto es un ciclo que se repite. Esto a nadie le ayuda. ¿Cuáles podrían ser las estrategias
para mejorar la comunicación en familia con la intención de prevenir situaciones que generan resentimiento. Bueno, lo primero que sugeriría es que tratemos y recordemos todo el tiempo que el resentimiento es una emoción compleja. Entonces, entra dentro de todas las emociones. ¿Qué significa esto? Lo primero que vamos a hacer es generar un espacio para que el adolescente o la joven puedan reconocer que están experimentando esa emoción del resentimiento. Una vez que ellos reconocen que se sienten resentidos por lo que está pasando en ese momento, empezar a gestionar, es decir, empezar a dar herramientas o dotar de habilidades para que ellos puedan hacer algo con esa emoción del resentimiento. ¿Cómo? Pues la expreso, ¿cómo? Pues busco nuevas alternativas, ¿cómo? Pues a lo mejor a través del arte o el deporte trato de hacer cosas diferentes, etcétera. Me toca como papá o como mamá en la interacción familiar, nos va a tocar después de nombrarlas, buscar una conversación de esas que nosotros llamaríamos conversaciones incómodas, donde vamos a hablar de las cosas que nos molestan de manera franca, directa, sin juzgar, dándole la oportunidad a la persona que se exprese tal y como se está sintiendo. Y entonces podemos empezar, ya que generamos y abrimos este espacio de convivencia, podemos empezar a decir que pedimos disculpas por eso que a lo mejor generó la situación con nuestro adolescente. ¿Qué significa todo esto? Que vamos a generar conversaciones enfocadas a las soluciones de los conflictos. Los conflictos son inevitables, pero si nosotros en la familia nos damos los espacios para aprender a resolverlos, los adolescentes, las adolescentes van a tener mejor oportunidad para gestionar y no aprender a ir guardando resentimientos en la mochilita, sino guardar en la mochilita recursos para gestionar las situaciones que nos generaron un conflicto. Pues sí, se trata de empezar a sacar de la mochilita todo eso que andamos cargando, pero ¿en qué momento? Porque esto de las conversaciones incómodas, pues a nadie le gustan y todo el mundo se echa a correr. Y al adolescente menos, o sea, el adolescente habla a veces mucho más con los actos que con las palabras. Sí. Y encontrar un momento para poder abrir la puerta o la ventanita para empezar a conversar con un adolescente es algo casi artesanal a veces, ¿no? Digo, ahí sujetos, o sea, es uno por uno, ¿no? O sea, yo creo que algo importante a considerar es que los padres lo peor que pueden hacer es categorizar o catalogar a los adolescentes como es que es un adolescente y entonces ya hay toda una serie como de estereotipos alrededor de la idea de lo que es un adolescente. Y no, o sea, ¿qué adolescente tengo yo en casa, no? ¿Quién es ese hijo, esa hija? Tú decías hace rato, tengo 3 adolescentes, pues sí, pero no porque sean adolescentes, es que todos están en la adolescencia, entonces con todos me pasa lo mismo, no, nunca nos va a pasar lo mismo. Entonces, escuchar a cada uno por uno, de la manera en como cada uno habla conmigo, ¿no? Habrá alguno que esté ahí eventualmente en la cocina, cuando estoy cocinando y empieza a comentar alguna cosa que le está contando a la madre de un amigo o de una amiga y está hablando de sí cuando habla de ese amigo o de esa amiga, ¿no? No es es difícil a veces cuando los padres dicen, es que no habla conmigo, me hablan monosílabos, dicen siempre, ¿no? Sí, bien, mal, no sé qué, no quiere conversar. No quiere conversar, pero no quiere conversar porque no conversa de la misma manera en como tú conversas, ¿no? O sea, hay otra manera en la que ese chico o esa chica está pudiendo querer decir algo. Y creo que sí es muy importante que él sienta o ella sienta en algún momento ese tiempo y ese espacio para que cuando expresa eso, ¿no? Pueda uno decir, bueno, ahorita, por ejemplo, estás enojado, eventualmente no es el momento cuando un adolescente está enojado ponerse a discutir, ¿no? Sería lo peor que uno podría hacer y después uno lo puede volver a retomar y si uno tiene la capacidad como padre, ¿no? De asumir esa imperfectible de la paternidad, también se vale y es más, alivia el resentimiento, yo también creo, descarga el resentimiento cuando uno pide perdón, o sea, cuando uno se disculpa con un hijo, ¿no? Cuando le dice me equivoqué, ¿no? No sé por qué, o te dije tal cosa, o no lo entendía como me lo estás expresando ahora. Un hijo, o sea, te dejan sin recursos cuando alguien te pide una disculpa, o sea, ya no puedes seguir enganchado de la misma manera. Ya se habla, se pasa a otro punto. Entonces, a veces con los padres lo que ocurre es que uno escucha que pide, es que sí le pido disculpas, sí, pero irónicamente, ¿no? Ah, bueno, sí, ya, hoy discúlpame, te maltraté, hoy discúlpame, te lastimé, uy, qué mártir, hoy, o sea, eso no es una disculpa, eso es una ironía, eso es un sarcasmo y eso está lastimando más y enoja mucho más a un adolescente, ¿no? Entonces, no, realmente disculparse con toda franqueza, aunque uno todavía no le caiga el 20 de en qué se equivocó propiamente, ¿no? Incluso, perdón, tener la capacidad de ver y entender los lenguajes de cada uno de mis hijos. Claro. Juan no se va a expresar lo mismo que Pedro, ¿no? Y no va a ser igual que Marta. Los 3 son mis hijos,
pero van a tener lenguajes diferentes, aunque sean adolescentes los tres, ¿no? Tener la capacidad de entender el lenguaje de cada uno. A lo mejor uno no es muy apto para hablar, ¿no? Porque, con todo esto, pero poderle decir y el espejear lo que decíamos hace rato, ¿no? El poder espejear a los hijos, poder ser vistos los hijos. Algo que a mí en lo personal me causa mucho ruido es cuando en la familia ya hay un adolescente que presenta alguna situación, dice, lo que pasa es que quiere atención, dásela. ¿No? Así de fácil. Si tú ya te diste cuenta que pide atención, dásela, ¿no? El hecho de que la mamá o el papá diga, oye Marta, he notado que estás un poquito más reservada, ¿todo bien? El hecho de poderle decir, ¿todo bien? Ya genera en algo, ¿no? En el adolescente. Quizá no te lo va a decir expresamente tal cual, ¿no? Pero por lo menos ya sembraste la semilla de decir, mi papá ya se dio cuenta de que algo está pasando, ¿no? Tiene interés. Y en algún momento va a poder expresar, oye, ¿sabes qué? Sí. Oye, y con el lenguaje de cada uno, ¿no? Oye, me doy cuenta que, híjole, mira, no te juzgo, pero he notado que de 7 días de la semana, pues 4 o 5 llegas con aliento alcohólico, ¿no? O sea, no me estoy dando cuenta de esto. ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? ¿Quieres platicar? ¿Quieres esto? Y eso hablo del alcohol, ¿no? Pero de ahí en fuera hay infinidad. Claro, porque además acabas de tocar un punto fundamental. Se abre ya la caja de Pandora. Vamos a hablar de nuestras cosas, el resentimiento. ¿Cómo no me agarran en curva como papá? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo reacciono si no sé qué hacer? Tengo dudas, tengo miedo. No sé cómo manejar ya este momento. O sea, viví esperándolo. Quería esa apertura de mi hijo. Llegó. Claro. Entonces, para empezar, para el adolescente, para los niños, es muy, muy importante empezar a expresarlo y como papás alejarnos del adultocentrismo donde creemos que va a reaccionar como un adulto. No, va a reaccionar como lo que es, como un adolescente, y eso va a cometer errores, va a cometer quizás faltas de juicio porque no tiene experiencia. ¿Y yo cómo reacciono? Entonces, una es la tolerancia y aceptar que se va a equivocar, y como lo vamos a guiar, tiene que ser tranquilo, asertivo, tolerante, sin remarcarle el error, sino lo que puede hacer diferente. A lo mejor hasta un abrazo sano. Sí, yo creo que hace ratito que hablaban de la permisividad, alguna diferencia sería, o sea, una cosa es la permisividad y otra la autoridad, ¿no? Y la autoritas tiene que ver con esta guía en donde uno, más que ejemplo y sermonear al adolescente, es testimoniar, donde uno también, hay cosas que de uno mismo incluso no se han podido resolver. Entonces también poderle dar cuenta a un hijo de eso, ¿no? Poderlo escuchar y darle la oportunidad de también decir, yo también pasé por ahí, pero me equivoqué y aún me sigo equivocando de esa misma manera, porque esto no lo pude resolver ni de mi adolescencia ni actualmente. Abre para el adolescente una posibilidad de falta en el padre que habilita en él una falta para poder transformarse en alguien. Y se entienden, manejan el mismo lenguaje. ¿Quieren decir algo en 10 segundos cada quien? Muchas gracias. Bueno, lo mayor es poder hablar, ser escuchado, ¿no? Y poder soltar, ¿no? No es fácil, pero es necesario. Gracias. Sí, con el adolescente, o sea, hay que darle voz al adolescente y también ponerle palabras como padre, aunque uno crea que esas palabras no causan el efecto inmediato, en algún momento de la vida ese adolescente las va a poder tomar. Eso, Arely. La parte empática va dirigida a validar a la otra persona y que actuó a través de sus herramientas y no a lo que nosotros creemos que pudo haber hecho. Gracias a todos. Gracias a todos. Pueden ver el programa completo en redes sociales y quedan los datos de los especialistas también ahí en redes sociales. Hasta luego.